Buenas tardes. En nombre del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La extraña naturaleza de la conciencia humana, debate científico, antropológico y filosófico, de Jean-Paul Lafrance. Nos acompaña en esta tarde, además del autor, Carmen Rico, Christopher Rojas y Carlo Trivelli, quien moderará la mesa. Carlo Trivelli estudió lingüística y filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es periodista, cultural, curador y editor independiente. Ha sido editor de Luces, la sección de arte y entretenimiento del diario El Comercio. Actualmente trabaja en el Fondo Editorial de la Universidad de Lima y cursa una maestría en antropología visual. Sin más preámbulo, y para dar inicio a esta presentación, los dejo con Carlos. Adelante, Carlos. Gracias, Mari. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la presentación de La extraña naturaleza de la conciencia humana de Jean-Paul Lafrance. Como dijo Mari, nos acompaña el autor, el propio Jean-Paul, Carmen Rico, se encargó de la enorme tarea de la traducción del libro, y Christopher Rojas, quien me va a acompañar en los comentarios. Antes de la presentación propiamente dicha, voy a presentar a cada uno de los participantes. Jean-Paul Lafrance es doctor en filosofía por la Universidad París 7 de Nice Diderot de Francia, donde tuvo como asesor de tesis a Paul Ricoeur. Es fundador del Departamento de Comunicación Social y Pública de la Universidad de Quebec en Montreal, fundada en 1970, y docente de esa casa de estudios. Fue titular de la cátedra UNESCO Bell en Comunicación y Desarrollo Internacional. Ha publicado varios libros sobre los medios y la civilización digital, entre ellos Malestar en la civilización digital, abordaje económico y filosófico, del 2020, La civilización del clic, la vida moderna bajo la influencia de los medios y las nuevas tecnologías, del 2013, y Crítica de la sociedad de la información, del 2010, así como otros libros sobre comunicación y desarrollo internacional. Carmen Rico de Sotelo es socióloga, doctora en Ciencias de la Información, profesora honoraria del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Quebec en Montreal, donde fue profesora titular entre el 2002 y el 2015. Es exdecana de la Facultad de Comunicación Social y directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, y asimismo fue la primera titular de la Cátedra UNESCO de Comunicación. Por último, Christopher Rojas es comunicador por la Universidad de Lima y magíster y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de artículos y ensayos transdisciplinarios y del libro Sentencias Personales, publicado en 2019, conjunto de textos aforísticos. Es profesor de filosofía aquí en la Universidad de Lima, y sus intereses giran en torno a la estética, la filosofía, la etnografía urbana, el cine, la sociología, la literatura y la música. Bueno, sin más dilaciones, comenzamos la presentación. Yo quería iniciar con un breve comentario. Ayer, mientras preparaba un poco lo que quería decir, reparé en que es un libro muy particular el que presentamos hoy día, y lo es inclusive desde el título, La extraña naturaleza de la conciencia humana. Estuve dándole vueltas y no recuerdo demasiados libros fuera de los ámbitos de la ficción fantástica y de la literatura infantil que tengan el adjetivo extraño en su título. Entonces me puse a buscar en internet a ver si esta hipótesis era cierta, y en realidad sí. Desde El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson hay una larga trayectoria de libros que tienen el adjetivo extraño en su título, pero son básicamente libros de fantasía o de literatura infantil, excepto por El extraño orden de las cosas, que es un libro de Antonio de Amasio, que es un gran divulgador de la neurociencia, y cuyo libro, El error de Descartes, no solo es mundialmente conocido, sino que es uno de los ejes en los que se apoya la extraña naturaleza de la conciencia humana de Jean-Paul Lafrance, ¿no? En su diálogo con Descartes. Entonces, con ese pequeño preámbulo, quería preguntarte, Christopher, ¿por qué no nos das tus impresiones sobre lo que podríamos llamar la extraña naturaleza de este libro de Jean-Paul Lafrance? Sí, gracias, Carlos. Buen día con todos. Buen día, Carmen. Buen día, Jean-Paul. Buen día a todos los presentes. Efectivamente, ¿no? Qué extraño, ¿no? Qué extraña es la conciencia, diría Jean-Paul, ¿no? Este, es casi como una extranjera. Yo diría tal vez un poco relegada injustamente
por las ciencias duras, por lo menos en los discursos oficiales, y desde la filosofía, pues, ustedes saben, el ataque a la ciencia siempre ha sido que es especulativa. Curiosamente, el propósito de Jean-Paul, bueno, me arriesgo con esta hipótesis, es conciliar esas aparentes divergencias. Él pues se extraña él mismo, ¿no? Tiene la mirada del niño, ¿no? Del niño nietzscheano siquiera, ¿no? Que dice, qué extraño es esto, ¿no? Intentemos, ensayemos conciliar miradas aparentemente divergentes. En ese sentido, lo primero que yo quisiera resaltar es el carácter interdisciplinario de la obra. Y no podía ser de otro modo. Debía ser interdisciplinario y debía ser ensayístico. Yo diría que es tal vez la principal fortaleza del libro. No creo que tenga debilidades en realidad, ¿no? Las debilidades son solamente aparentes. Conciliar la filosofía y la ciencia ya es un problema. Entonces, un poco lo hace Jean-Paul, es orea todo eso, se introduce en la antropología, sale nuevamente, entra al ruedo. Y claro, mal haríamos, como de alguna manera lo ha sugerido Carlos, en decir extraño, pues es extraño el título, efectivamente, y es extraña, pero es saludable tener obras de este tipo. Y se extrañan más trabajos así. De modo que el libro, pues, es una lectura muy grata, definitivamente, para iniciados y para aquellos que tienen, pues, algunos años ya de lectura. Entonces, Jean-Paul, para condensar la idea, el carácter interdisciplinario y multidisciplinario, transversal del libro es lo que yo primero quería hacer notar. Muchas gracias, Christopher. Jean-Paul, a mí me gusta cuando ojeo un libro comenzar por la bibliografía. Siempre me gusta ver a qué autores están utilizando como marco de referencia a quienes presentan trabajos nuevos. Y en tu caso es deslumbrante, ¿no? Obviamente los ya mencionados, Damasio y Descartes, por supuesto, pero también está Yuval Noah Harari, Trincho Antoine, Karl Popper, Thomas S. Kuhn, Albert Einstein, Marco Aurelio, Baruch Spinoza, Demócrito, Marcel Proust, Carl Jung, Daniel Dennett, Patrick Süskind, Emmanuel Levinas, Kant, Platón, Epicuro, es decir, tenemos físicos, filósofos, novelistas, psicólogos y por supuesto una legión numerosa de neurocientíficos. Entonces me imagino que el proceso de gestación de este libro, el proceso de investigación, debe haber sido muy complejo. Y quisiera que nos contaras un poco sobre eso. ¿Cómo lo fuiste armando? Oui. Oui. Alors, ce travail constitue un essai, il ne faut pas oublier, non une recherche de type strictement académique. Il s'adresse à un public beaucoup plus large, évitant les termes trop techniques, ce qui ne m'empêche pas de faire des emprunts à la philosophie, a Descartes, a Spinoza et le reste. Ustedes permiten, vamos a ir traduciendo en diferido, ¿no? Él dice que este trabajo constituye un ensayo y no es una investigación de tipo estrictamente académico. Se dirige así entonces a un público bastante más amplio, como lo señalaron ustedes, pero evita los términos que son demasiado técnicos. Y lo que no le impide a él tomar prestado a la filosofía, como es el ejemplo de Descartes que tú mencionabas, Carlos, o como Spinoza. Alors, dans ma carrière académique de 35 ans à l'Université du Québec à Montréal, j'ai fait une vingtaine de livres sur les médias, surtout sur la civilisation numérique dernièrement, qui s'adressait plutôt à des spécialistes. Une fois à la retraite,
attendez, une fois à la retraite, je me suis permis de faire un livre pour tous ceux qui s'interrogent sur des notions très difficiles comme la conscience, l'au-delà, Dieu et le reste. Notion que la science ne s'aventure pas facilement. Même elle rejette toutes ces notions-là comme étant de la religion, mais non scientifique. Bon. En ce qui concerne la réflexion sur le cerveau, je me suis fidèlement inspiré des neurosciences, des neurosciences et de la psychologie. Quant à la conscience, j'ai fait appel à la philo, principalement à Descartes, au cogito ergo sum, le fameux cogito ergo sum, sous la gouverne du philosophe, psychologue, neurologue Damasio, qui corrige le philosophe des Pays-Bas. Dice Jean-Paul que en su carrera académica de 35 años en la UCAM, él escribió una veintena de libros sobre los medios y la civilización digital. ¿Estamos aquí o me fui del Zoom? Perdón. No, sí estamos aquí, Carlos. Perdón. Perdonen, sobre la civilización digital, que se dirigía más bien a especialistas, todo lo que han escrito en su carrera académica. Pero una vez que está ahora jubilado, se ha permitido hacer un libro para todos aquellos que se interrogan sobre nociones difíciles como la conciencia, el más allá o Dios, por ejemplo. Son nociones donde la ciencia no se aventura fácilmente. Y en lo que respecta a la reflexión sobre el cerebro, él permaneció fiel a las neurociencias y a la psicología. En cuanto a la conciencia, él recurrió a la filosofía, principalmente a Descartes, al cogito ergo sum, bajo la rectoría, como lo señalaban hoy tanto Carlos como Christopher, del filoneurólogo Damasio, que corrige al filósofo de los Países Bajos. Y tomó esa noción esas nociones que son rechazadas en general por religiosas y no científicas también. En deuxième partie, je m'adresse aux multiples mythes, on va y revenir, qui tentent de décrire le voyage dans l'au-delà, et à certains poètes modernes qui ont eu des visions esthétiques, je l'avoue, du paradis. Parce que l'information, elle est scientifique, elle est extrêmement rare pour décrire l'au-delà. J'ai été estomaqué par la volte-face de plusieurs physiciens quantiques qui ont acquis une vision spirituelle de la conscience, de l'âme et pour certains de Dieu, après avoir été des hommes de science pure et dure et donc qui ne considéraient absolument pas ces choses. Les religions se réfèrent beaucoup au ciel et à l'enfer, et c'est eux qui décrivent premièrement ce qui se passe et renvoient au récit cosmogonique, c'est-à-dire le récit du début de l'univers. Et nous reviendrons, c'est extrêmement important pour moi de voir comment le récit cosmogonique ont influencé les religions, surtout, par exemple, entre autres, dans les religions dites chrétiennes, mais abusent souvent de la culpabilité envers l'homme. À la toute fin de ce texte, je me suis permis de donner mon opinion et à la suite de Spinoza, de suggérer une définition de l'être suprême. J'avoue que je suis allé très loin là-dedans, mais j'ai laissé mon lecteur libre de penser ce qu'il veut. Cette conclusion n'engage que moi.
nos señala Jean-Paul que en segundo lugar, él se dirige a los múltiples mitos que intentan describir ese viaje al más allá y a ciertos poetas modernos que tuvieron visiones estéticas del paraíso, porque señala que la información científica es escasa con respecto, obviamente, al más allá. Y se estuvo como absolutamente atónito, no podía creer la vuelta brutal que han dado varios físicos cuánticos que tienen ahora una visión espiritual de la conciencia, ¿no? Del alma, y algunos una visión de Dios hoy en día. Porque las religiones se refieren mucho al cielo, al infierno, y remiten a un relato cosmogónico, es decir, a un relato de los principios del universo. Pero abusan mucho de la culpabilidad del hombre. Y al final del texto, él se permite dar su opinión y luego, siguiendo al propio Spinoza, de sugerir una definición del ser supremo, siempre dejando libre al lector para hacer su elección, y es una definición que él hace del ser supremo que no lo compromete más que a él, como autor. Donc, pour terminer ce chapitre, ce que je voulais dire, effectivement, que dans la première partie, sur le cerveau, je peux être scientifique, ou je peux me référer à beaucoup d'études là-dedans, et on reviendra sur ça. Dans la deuxième partie, c'est vraiment tout autre chose, et je comprends qu'un esprit scientifique peut se sentir interloqué par les différentes approches. Entonces, para terminar en este capítulo de la primera parte sobre el cerebro, yo puedo ser científico y me puedo referir pero también puedo referirme a otras cosas, y puedo entender perfectamente que un espíritu científico también se sienta muy interpelado por lo que estoy diciendo y afirmando. Muchas gracias, Jean-Paul. Muchas gracias, Carmen, por la traducción. Christopher, hay dos cosas que ha dicho Jean-Paul que son importantes. Tiene que ver con este giro sorprendente de los físicos hacia la espiritualidad, ¿no es cierto? Y creo que encarna, el énfasis ese encarna la naturaleza de ensayo entre las neurociencias y las humanidades que tiene el libro. ¿Podrías comentar un poquito sobre ese aspecto? Sí, efectivamente. Como comentábamos el lunes que nos reunimos, si bien el título es La extraña naturaleza de la conciencia humana, debate filosófico, antropológico y científico, vamos a decir, el cerebro de Cerveau es precisamente el corazón, viene a ser la neurociencia. Por supuesto, lo que hace Jean-Paul es, como ustedes recordarán, las muñecas rusas o las cajitas chinas, entra y sale Jean-Paul, pero básicamente gira en torno a la neurociencia, si quieren, ¿no? Y los avances, es decir, la conciencia. ¿Cómo comprender esta caja negra que está ahí y no está, pero que en los últimos años, o mejor dicho, siempre ha estado, pero ha sido ignorado un poco, las limitaciones de la filosofía, si quieren, y por otro lado, desde la ciencia dura, la física, ha sido un poco soslayada, ¿no? Sin embargo, luego se han ido acercando, y claro, el carácter de ensayo viene en ese sentido, ¿no? Cómo reducir las brechas entre disciplinas a primera vista disímiles. Entonces, efectivamente, Jean-Paul lanza los dados, pues, ¿no? Ensaya posibles respuestas, no solamente una, posibles respuestas que puedo decir yo, complacen al lector, pues, ¿no? Porque lo invitan al lector a ser un poco cómplice de esta aventura, ¿no? Entonces,
Es bien interesante también lo que mencionaba Carlos al inicio, y se conecta con esto, el carácter, pues, múltiple de las fuentes bibliográficas. Eso permite precisamente la riqueza del texto. Insisto, si bien se basan en el tema de la conciencia, neurociencia, etcétera, que un lector común y silvestre puede acceder a ello, ¿no? Y efectivamente, los capítulos, yo diría que son mini capítulos. Esos son invitaciones, ¿no? Son casi pequeños prólogos que Jean-Paul va delineando, y la prosa pues es bastante asequible, efectivamente, ¿no? Esos objetivos se cumplen desde mi punto de vista, claramente. Gracias, Christopher. Sí, ahora que lo mencionas, en ese sentido, yo creo que en este libro hay una doble traducción, ¿no? Está la traducción que nos ha regalado Carmen del francés al español, pero hay una traducción de todo ese universo, esa vasta producción de investigaciones de la neurociencia que Jean-Paul nos ha regalado a nosotros los lectores de su libro. Hay un dato que él menciona al inicio, que creo que es sumamente importante, y es que en los últimos 20 años hemos aprendido más sobre el cerebro humano que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que estamos ante un ámbito que es, primero, en términos, digamos, del desarrollo de la ciencia, es radicalmente nuevo, ¿no? La neurociencia es una disciplina sumamente joven, y que sin embargo tiene una vastísima producción y que está llena de complejidades, efectivamente, y que Jean-Paul tiene la habilidad de no solo ponerlas en sencillo, no solo compartirlas como esos pequeños prólogos que tú mencionabas, Christopher, sino que nos regala no un libro de divulgación científica, sino, y ese es el carácter, creo yo, ensayístico, nos regala un libro de preguntas, ¿no? Porque no se trata simplemente de explicar la naturaleza de la conciencia, ¿no? Sino que vincula ese problema teórico, ese problema de descripción científica, lo vincula con preguntas que nos hacemos todos en algún u otro momento, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa conmigo después de la muerte? ¿No? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Las máquinas podrán pensar alguna vez, como quizá creía Alan Turing, como nosotros? ¿No? ¿Qué son estas experiencias de muerte inminente o experiencias de fuera del cuerpo? ¿Eso está relacionado con este mundo de la conciencia? ¿Cómo así los físicos teóricos, personalidades como Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, terminan construyendo una teoría a partir de la ciencia dura que se reconcilia, ¿no es cierto?, que tiene que buscar vínculos con las ciencias de lo subjetivo? Entonces yo quería que Jean-Paul nos contara un poco precisamente sobre este carácter de abordar las ciencias, pero siempre con un espíritu humanista, ¿no? Algo que quizá podríamos decir que se enraiza en esa vieja tradición, o en lo mejor de la tradición de la antropología filosófica, ¿no? Desde la filosofía tratar de decir quién es, cómo es el ser humano. Jean-Paul, si podrías comentar sobre eso. Oui, il faut que je vous confesse une chose. Ma sœur, qui est plus vieille, on est 11 chez moi. Hein? Les vraies familles québécoises d'antan. Elle me disait, en riant, ça fait 20 livres que tu fais et on essaie de les lire, on n'est pas capable. Interrumpir. Les tengo que confesar que vengo de una familia de Quebec de muchos hermanos y mi hermana mayor, ¿de quel âge est là? Quel âge est là ta sœur? Ma sœur, elle est plus vieille que moi, c'est la plus vieille de la famille. Elle a 87 ans. Es su hermana que tiene 87 años, le dice, has escrito una veintena de libros y no somos capaces de entender lo que dices. Et alors, je lui ai dit, puis elle me surveille,
je vais faire un livre que vous êtes capable de lire, que vous aimerez lire. Bueno, por eso es que yo le contesté que iba a escribir un libro que que tú vas a ser capaz de leer, que todos ustedes, mis hermanos, van a ser capaces de leer y de comprender. C'est pour ça que vous avez un peu d'images, vous avez différentes choses qui peuvent facilement, ça paraît peut-être un peu un fouillis, mais en fait, c'est comme ça que je pense que je peux attraper les gens à lire ce livre qui ne sont pas des philosophes, qui ne sont pas des techniciens, qui ne sont pas des scientifiques au sens direct du mot. Alors, voilà, je ferme la parenthèse. Cierro el paréntesis, por eso es que yo intenté hacer un libro que tiene imágenes y demás, que ciertamente es un poco denso, pero pensé que era de esta manera que yo iba a poder atrapar un público más joven, que no fuera filósofo, o un público que tampoco fuera científico y que lo iba a poder interesar de esta manera. Cierro el paréntesis. Voilà. Bueno, tu dois répondre aux questions de Carlo sur les grandes questions abordées par le livre, la nature de la conscience, ce qui se passe après la mort, l'intelligence artificielle. Oui. Ben, alors, je peux sauter un coin. Oui. Bon, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que la conscience, qu'autrefois on appelait l'âme? C'est une réalité mystérieuse. Sur Terre, elle est amalgamée au corps, mais comme sujet, elle a comme siège le cortex cérébral. Rappelons que 80% du cerveau sert à faire fonctionner le corps. La conscience permet à l'homme tout ce qui n'est pas directement lié au fonctionnement du corps. Elle lui permet d'avoir de l'imagination, de la réflexion, de la créativité. Elle permet d'avoir un langage, c'est-à-dire que ce qui est conscient chez nous et nous permet de réfléchir sur notre situation mortelle, d'imaginer des choses nouvelles, de nous projeter dans l'avenir, d'aspirer à la transcendance et le reste. Bref, tout ce qui rend intelligent l'homme. Bueno, la conciencia que antes se llamaba alma es para Jean-Paul una realidad misteriosa. En la tierra está amalgamada al cuerpo, pero como sujeto tiene como sede el córtex cerebral. Y recordemos que el 80% del rol del cerebro es de hacer funcionar el cuerpo. Entonces la conciencia le permite al hombre todo lo que está justamente, lo que no está ligado a la corporeidad, es decir, le permite al hombre tener imaginación, tener reflexión, creatividad, lenguaje, es decir, todo lo que es consciente en nosotros y que nos permite reflexionar sobre nuestra situación mortal, imaginar cosas nuevas, proyectarnos en el futuro, aspirar a la trascendencia. En definitiva, todo lo que es inteligente en el ser humano. Je fais remarquer que seul l'homme, l'homo sapiens, à la suite de ce que Harari a appelé la révolution cognitive, possède cela. Et c'est une caractéristique de l'homme, quoique l'homme demeure toujours, en tout cas, un singe supérieur. Y luego únicamente el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, y luego justamente las investigaciones de Harari y de la revolución cognitiva, es el único que tiene esto, más allá de que seamos monos superiores, digamos. Bon, on reviendra sur une définition de la conscience. Quand le cerveau meurt,
La conscience disparaît-elle avec lui? Il y a deux positions qui sont, à mon avis, souvent inconciliables. Ceux qui croient que oui, et que la conscience disparaît avec le corps, tel un grand sage comme Épicure, les épicuriens, les stoïciens, les athées. Et leur philosophie de vie, c'est carpe diem, cueille le jour. Si vous voulez, le vers d'Horace qui montre bien qu'il faut s'occuper du temps présent et le vivre. Les deuxièmes, ceux qui croient que non, que la conscience ne disparaît pas à la mort, Platon, les immanentistes, les transcendentalistes. Bon, voilà, j'arrête là. Perfecto. Bueno, entonces se plantea lo siguiente: cuando el cerebro muere, la conciencia desaparece, ¿qué sucede con ella? Y ahí señala en el libro que hay dos posiciones. Uno, aquellos que creen, como sabios como Epicuro, como los estoicos o los ateos, que obviamente que la conciencia desaparece, y son los filósofos del carpe diem, ¿verdad? De aprovecha el día, el trabajo, porque todo se acaba. Y por otro lado, aquellos como Platón, que creen que la conciencia no desaparece, los inmanentistas, los trascendentalistas. Y se trata entonces del problema: ¿dónde va la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Alors, nous allons revenir sur la conscience. On va donner des définitions. Donnons en premier lieu quelques définitions de la conscience. Premièrement, c'est la perception subjective, et c'est fort important. C'est ce, d'ailleurs, pourquoi la science ne veut pas s'embarquer dans une définition de la conscience. Alors, c'est la perception subjective chez l'homme de sa propre existence et de celle de son environnement. Deuxièmement, au point de vue éthique, c'est bien connu, c'est la capacité de porter des jugements moraux et de connaître les différences entre ce que l'humain appelle le bien et le mal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Carlos, da dos definiciones de la conciencia, ¿no? Una, que es la percepción subjetiva, y por eso es que la ciencia no quiere embarcarse en una definición ni en un trabajo de algo que sea subjetivo. Es la percepción entonces subjetiva del hombre de su propia existencia y de su propio entorno. Y por otro lado, otra definición que es mucho más conocida desde el punto de vista ético, la capacidad de de emitir juicios morales, o de emitir, no, de implementar, desarrollar juicios morales, y de conocer la diferencia entre lo que el ser humano llama el bien y el mal. En un mot, la conscience est l'organisation dynamique et personnelle de la vie psychique. Seul l'homme aurait une vie psychique. Elle est cette modalité de l'esprit par laquelle l'homme devient, et c'est très important, sujet de sa connaissance et auteur de son propre monde. Le mystère de la conscience, c'est la subjectivité que seul l'Homo sapiens possède, avec quoi il constitue son identité de soi. La conscience disparaît dans le sommeil profond et dans le coma, par exemple, mais le cerveau continue à fonctionner. Il fait fonctionner le corps. Au réveil, je redeviens conscient. En utilisant, on s'est aperçu d'ailleurs, et c'est les scientifiques qui l'ont dit, en utilisant les techniques d'IRM, tout le cerveau s'illumine quand la conscience existe, si vous voulez. Quand la Sinon, autrement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des morceaux du complexe
du complexe du cerveau qui s'élimine, mais ce n'est pas l'ensemble qui est important. Voilà. Bueno, él dice, en una palabra, la conciencia es la organización dinámica y personal de la vida psíquica, porque solo el hombre tendría en condicional vida psíquica. Y es esta modalidad del espíritu por el cual el hombre se torna el sujeto de su conocimiento y el autor de su propio mundo. El misterio de la conciencia es la subjetividad que únicamente posee el Homo sapiens, es lo que le da la identidad de sí. Pero muestra cómo la conciencia desaparece en el sueño profundo y en el coma, cuando uno está en coma. Sin embargo, el cerebro continúa funcionando y hace funcionar al cuerpo. Y al despertar, uno recobra la conciencia y se sabe, y los científicos lo saben, que al utilizar las técnicas de resonancia magnética, todo el cerebro se va a iluminar cuando hay conciencia. Y si no, cuando sucede que no hay únicamente, hay solo pedazos, trozos de ese complejo que se iluminan. O que se alumbran. Alors, René Descartes, c'est là où j'ai trouvé, à mon avis, la grande découverte de Descartes. C'est finalement dans le ergo sum. Bon, dans le mot, alors je vous donne une citation de René Descartes. Dans le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. Y para mí el gran descubrimiento yo lo hice con Descartes, pronunciado en español en lugar de Descartes, tu m'excuses Jean-Paul, porque en la cita que trae Descartes, en la palabra pensar, entiendo todo aquello que se hace, que tiene lugar en nosotros, de forma que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé la citation, mais je la connais très bien. Je crois que Platon dit à peu près la même chose dans d'autres mots. Bueno, y no encuentro la cita ahora, pero Platón creo que dijo más o menos la misma cosa cuando habla del alma. Alors, les sciences cognitives, qui sont très avancées maintenant, sont capables de décrire la fonction du cerveau. Elle est impuissante à expliquer la nature phénoménologique des expériences subjectives de la conscience. Entonces, lo que señala Jean-Paul es que las ciencias cognitivas, que están bien adelantadas hoy, como lo señalaba Carlos hoy en el inicio, son capaces de descubrir la función del cerebro, sin embargo, son impotentes para explicar la naturaleza fenomenológica de las experiencias subjetivas de la conciencia. Ahí está el kit. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses sur la conscience, je ne peux pas en dire plus parce qu'il faudra aller trop loin. Bon, je voudrais revenir sur la deuxième partie, qui est très différente de la première partie, et je voulais signaler le rôle de ce que j'appelle les grands récits cosmogoniques. Cosmogonique, ça veut dire des récits sur le début du cosmos, début du cosmos, c'est-à-dire de l'univers. Dans les civilisations, et toutes les grandes civilisations se sont donné des récits cosmogoniques qui a orienté complètement la religion. C'est le récit de la Genèse pour les chrétiens. Si on n'avait pas le récit de la Genèse, la religion chrétienne serait probablement tout à fait différente. C'est le mythe de Prométhée chez les Grecs, c'est le mythe de Sisyphe chez les Romains. Alors, prenons la Genèse.
a partir... Antes que empiece con el relato, quisiera volver sobre la segunda parte, que es completamente distinta de la primera en el libro, donde toma el rol de los grandes relatos cosmogónicos, de que hablaba hoy como los relatos de los principios del cosmos, ¿no? En las civilizaciones. Son relatos que han sido retomados por las religiones, como el relato del Génesis en los cristianos, sin el cual la religión hubiera evolucionado de una manera muy distinta, entiende, el mito de Prometeo en los griegos o de Sísifo en los romanos. Y quiere tomar ahora el ejemplo del Génesis. No sé cómo estamos de tiempo, Carlos, ¿no? ¿Bien? Sí, estamos bien. Sí, perfecto. Je vous fais remarquer que les bouddhistes n'ont pas le même récit cosmogonique, ils n'ont pas du tout la même religion que la religion chrétienne. Et je ne vais pas aller plus loin, mais c'est très, très frappant. Il n'y a pas cette notion de culpabilité, entre autres, qui obscurcit les religions chrétiennes, puisqu'ils sont plusieurs. Carmen? Perdón, quisiera decir, estaba distraída tomando nota, que quisiera señalar que los budistas tienen un relato cosmogónico absolutamente distinto, donde no existe la culpabilidad como en los cristianos, y es muy asombroso que no exista esa noción de culpabilidad. Disculpas. Voilà. À partir de la Genèse, les mythologues, j'appelle les mythologues, c'est des personnes ou des groupes, peuvent prendre une double direction sur ce que sont la divinité et le destin de l'homme sur Terre. 1. Le récit avant la faute, avant la fameuse faute de la pomme. Bon, les créateurs de la Genèse adoptent le mythe du paradis terrestre en accentuant les aspects de positivité où tous les désirs de l'individu, Adam et d'Ève, sont comblés et que tout ce qui est pénible dans la vie humaine est éliminé. Le Dieu qui nous est présenté est un être infiniment bon et aimable. Il est lumière, amour, vérité, connaissance. Il n'est pas responsable de la douleur et des péchés des hommes. La venue des vivants dans le monde, des esprits, après la mort, est plutôt un acte de purificación que d'expiación. Bueno, entonces nos plantea, hay un primer relato de antes de la falta del pecado original, famoso pecado de la manzana, donde los creadores del Génesis o los relatores del Génesis adoptan el mito del paraíso terrestre y van a acentuar los aspectos de positividad, donde todos los deseos del individuo están satisfechos y todo lo que es penoso en la vida humana está eliminado. El Dios que nos es presentado allí en ese relato antes de la falta original es un ser infinitamente bueno y amable, en el sentido de capacidad de ser amado también, de luz, de amor, de verdad y de conciencia. No es responsable del dolor y de los pecados de los hombres, y la llegada de los vivos al mundo de los espíritus luego de la muerte es más bien un acto de purificación que de expiación. Le deuxième point, c'est le récit après la faute, la fameuse faute, si vous voulez, de la pomme que Adam a mangée, présenté par Ève et qui était interdit parce que c'était la découverte, la connaissance du bien et du mal. La faute originelle devient cause de toutes les calamités qui vont frapper la race humaine. La souffrance, le travail harassant,
la maladie et la mort, l'imprévisibilité de l'avenir, la culpabilité, et c'est fort important, ça m'a toujours interrogé, le sens de la culpabilité dans les religions chrétiennes, le péché et le reste. Le poids de la culpabilité constitue le karma du genre humain. Si l'homme mène une bonne vie, il pourra accéder au bonheur éternel, sinon, l'épreuve du jugement dernier ira en enfer. Sinon, c'est l'enfer, le châtiment pour toute l'éternité, comme dans le poème de Dante, la diverse comédie. Voilà. Bueno, hay un segundo relato de luego de la falta, el pecado original, o sea, la falta, el pecado original de la manzana que Adán come invitado o tentado por Eva, ese pecado original que se convierte en la causa de todas las calamidades que golpean a la raza humana, el sufrimiento, el trabajo agotador, la enfermedad y la muerte, la imprevisibilidad del futuro, la culpabilidad, que es una cuestión que siempre me ha llamado la atención en la religión católica, el pecado, etc. El peso de la culpabilidad constituye el karma del género humano. Si el ser humano, el hombre, tiene una vida buena, él podrá acceder a la felicidad eterna, no sin haber pasado previamente por la prueba del juicio final, sino lo que le toca es el infierno y el castigo por toda la eternidad, como ocurre en el poema de Dante, La Divina Comedia. Ici, il y a, je crois, c'est mon opinion, quelque chose qui ne va pas ici. Le récit cosmogonique a directement influencé les religions chrétiennes. Le péché, la culpabilité, le ciel, l'enfer et le reste. Or, regardons le temps de la préhistoire. La Genèse aurait été écrite autour du 4e siècle avant Jésus-Christ. La révolution agricole commence autour du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire, selon moi, que on est près d'une autre interprétation, donc, que l'on va retrouver chez les scientifiques de l'époque, d'aujourd'hui. La pénibilité de la vie est donc due au passage à la révolution agricole, non à la punition d'Adam et d'Ève après avoir mangé la pomme. Les anthropologues ont donc raison. Bueno, según según su opinión, hay algo aquí que no cierra bien, porque el relato cosmogónico influenció directamente las religiones cristianas, el pecado, como decía, la culpabilidad, el cielo y el infierno. Pero él propone ir al tiempo de la prehistoria, y el Génesis habría sido escrito alrededor de 4 siglos. Él dice antes de Jesucristo, y tema de traducción, yo empleo, a pesar de ser católica, antes de nuestra era, o de la era presente. La revolución agrícola comienza entonces alrededor del 6º o siglo V antes de nuestra era, él dice de Jesucristo, y quiero hacerle fiel a lo que él dice. Y lo penoso entonces de la vida está debido al pasaje a la revolución agrícola y no al castigo eterno de Adán y Eva. Entonces, quiere decir que estas otras interpretaciones de los científicos han dado razones diferentes. La revolución agrícola. Alors, la nouvelle conception des anthropologues, et c'est pour ça que je veux bien montrer que je ne suis pas allé chercher les anthropologues pour comme ça, n'importe comment. C'était volontaire. La nouvelle conception du mythe de la Genèse par les anthropologues modernes, selon eux, le traumatisme de la sortie du paradis terrestre est le fait du passage entre l'état de l'homme chasseur-cueilleur
pêcheur, et de l'Homo sapiens accédant à la révolution agricole. Avant, la vie de l'homme consistait à recueillir les fruits que lui offrait la nature. Après, c'est par son travail de la terre, nécessairement pénible, qu'il doit assurer sa subsistance. En accumulant des réserves, évidemment, il acquiert la sécurité alimentaire, il domestique les animaux et les fait travailler à sa place, pour lui, au lieu de les chasser. Mais sa vie est un labeur et oblige aux travaux forcés du paysan. Bueno, entonces él dice que no fue a buscar porque sí a los antropólogos, sino de manera intencional para ver cuál era la nueva concepción del mito del Génesis que tienen los antropólogos. Para ellos, el traumatismo de la salida del paraíso terrenal se debe al pasaje entre el estado del hombre cazador, recolector, pescador y del Homo sapiens que accede a la revolución agrícola. Antes, la vida del hombre cazador-recolector consistía en recoger, ¿verdad?, los frutos que le ofrecía la naturaleza. Luego de esa revolución es a través del trabajo de la tierra, que necesariamente es penoso, tiene que asegurar su subsistencia. Al acumular reservas, el ser humano adquiere seguridad alimentaria, domestica a los animales y los hace trabajar en su lugar, en lugar de cazarlos, pero su vida es un trabajo y eso lo obliga a los trabajos forzados del campesino. Voilà pourquoi je suis allé chercher les anthropologues à mon service, évidemment, à ma réflexion. Quant à la question a été posée quant à l'intelligence artificielle, j'en dirai 2 mots parce que j'en ai dit 3 mots dans mon texte. C'est une technique très sophistiquée d'apprentissage, une learning machine. Mais l'intelligence ne peut pas être artificielle. Le mot, qui est un oxymore, est abusif selon moi. Bueno, como verán, yo no fui a buscar a los antropólogos en mi apoyo, ¿no? Y voy a decir solo una palabrita, porque digo algo en el libro sobre la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial es una técnica muy sofisticada de aprendizaje, como una learning machine, una máquina de aprender. Pero la inteligencia, según Jean-Paul Lafrance, no puede ser artificial. La palabra es abusiva, porque para él es un oxímoron, una contradicción en sí misma. Gracias, Jean-Paul. Gracias, Carmen. Christopher, en la conversación que tuvimos el lunes, tú mencionaste que el libro te daba la impresión de ser un producto postmoderno. ¿Podrías explicarnos un poco de eso? Sí, por supuesto. Ahora probablemente Jean-Paul no va a estar de acuerdo y estoy pensando en cambiar mi postura, ¿no? Pero lo voy a justificar del siguiente modo, ¿no? A veces uno cree que interdisciplinario es simplemente unir disciplinas diversas y crear un producto. Entonces, lo postmoderno es más bien cruzar las disciplinas. Entonces, lo que hace Jean-Paul, a propósito de la neurociencia del cerebro, el cerebro, es coger un bisturí y hacer un corte horizontal, si quieren, a muchas disciplinas y crea nuevas miradas. La diversidad de autores que tú mencionaste, Carlos, que es también lo que yo hago antes, lo que me anima a comprar un libro, reviso lo que ese autor ha leído y eso me anima. Entonces, esa disparidad, ese aparente desorden, si quieren, es también una característica de la posmodernidad. Entonces, tenemos esos 2 elementos y también tenemos un tercer elemento, que es esta constante, digamos, digamos, uno se sorprende con cada capítulo, es casi una rayuela. Tú puedes elegir el capítulo 10, el capítulo 2.
Jean-Paul no lo ha dicho, seguramente por modestia o a modo lúdico, no ha querido decir eso. Vamos a decir que el lector se divierta, pues, ¿no? Que empiece por aquí, que empiece por allá. Fíjese qué interesante, ¿eh? Como las buenas películas, y hay otra conexión ahí con la postmoderna, como las buenas películas, cuando ya va a acabar, cuando ya pensaste, cuando ya acabó la película, los giros ya se sucedieron, hacia el final, Jean-Paul suelta pues el gran dato, ¿no? La conciliación entre los físicos duros y la posibilidad de la conciencia simplemente cae, si quieren, en algo inexplicable, más cercano a Dios que a una fórmula matemática, sin duda. Entonces, de algún modo, Einstein y los autores que él menciona se quedan un poco, se limitan, ven el límite, ¿no? Entonces, en otras palabras, voy a utilizar también el lenguaje de Jean-Paul. Una película como Doctor Strange recupera precisamente todas estas miradas que van más allá de la realidad, ¿no? La realidad es finalmente no lo que vemos, no lo que entra por los sentidos. Ya lo había dicho Nietzsche, ¿no? El mundo es una interpretación, el yo no existe. Cuando yo le digo eso a mis alumnos, ellos entran en pánico. ¿Cómo que no existe el yo, profe? Entonces, pero ahora que lo diga neurocientíficos, ya es un nuevo salto, ¿no? Es un nuevo salto y básicamente decir, y lo dice Jean-Paul hacia el final, que el cerebro finalmente es lo que crea, es una creación, es una interpretación que hace del mundo. La realidad no es la realidad. Esa mano no es una mano. Estos anillos no son anillos. Yo, Christopher, no soy Christopher. Es simplemente son impulsos eléctricos que son decodificados por el cerebro, si quieren. De forma simple, si quieren, no, no existimos y el cerebro es la única certeza que tenemos científicamente hablando, y el tema de la conciencia sigue aún flotando, pero no por ello deja de ser interesante el libro de Jean-Paul, para nada, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias, Christopher. Carmen, ¿podrías preguntarle a Jean-Paul si se siente un pensador postmoderno? Jean-Paul, elle te demande si toi, tu te crois un penseur postmoderne. Moi, je vois en ce sens que je pense qu'il est possible de faire de l'interdisciplinarité comme je l'ai fait. C'est-à-dire, évidemment, c'est pour ça que je suis très prudent. Je ne dis pas tout le monde doit penser comme ça et le reste, mais en tout cas, je pose des hypothèses. Deuxièmement, je fais remarquer que dans le monde francophone, chez les Français entre autres, les philosophes ont toujours fait de la philosophie pure et dure, mais ils ont fait de la fiction. Ils ont fait des romans, ils ont fait, prenons Sartre, il fait L'être et le néant, qui n'est pas facile à lire, mais en même temps, il fait des pièces de théâtre, des romans, et le reste. Alors, perdón, veo que es posible hacer una interdisciplinariedad, pero yo la hice en forma prudente en todo caso, ¿no? Y digo que no todos deben pensar así. Y yo planteo hipótesis, en definitiva, en el libro, y les quiero contar que en el mundo francohablante, los filósofos que hay puros y duros no hacen solo filosofía, sino que también hacen literatura. Tomemos el ejemplo de Sartre con El ser y la nada, que no es nada fácil de leer, por ejemplo. Hace teatro en ese sentido. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai pris ça comme un compliment. Il est 2 heures, en ce sens que j'étais bien conscient de ce que je faisais et je prends ça pour un compliment. Enfin,
peut faire fonctionner mon cerveau et donner mon opinion. Après 35 ans à donner à la science, mais là, j'exagère évidemment, à mon université, à l'administration, je veux bien m'amuser à penser, comme disait Descartes, en mon âme et conscience, selon une expresión consacrée. Voilà. Bueno, Jean-Paul toma esto como un cumplido que le hacen, y él piensa que él puede hacer funcionar su cerebro y dar su opinión, luego de 35 años de contribuir a la ciencia, se ríe y dice que exagera evidentemente, pero de contribuir a su universidad, a la administración, él se puede divertir pensando, como decía Descartes, en mi alma y conciencia, según en espíritu y alma, ¿no? Según la expresión francesa que ha sido consagrada. Voilà. Sí. Gracias, Jean-Paul. Gracias, Carmen. El tiempo ya nos va ganando. Yo quisiera que ya fuéramos cerrando esta presentación. Y para eso quería pedirte a ti, Carmen, que has estado en el centro de todo este proceso, que nos contaras un poquito cómo ha sido la aventura de esta edición española de La extraña conciencia de la naturaleza humana. Gracias, Carlos, realmente una aventura. Primero, antes que nada, que no lo hice, saludar a todos, también a la gente presente, público y pública que está por ahí. Agradecerle a la Universidad de Lima, al Fondo Editorial, a ese equipo fenomenal que está representado aquí por Mari Angélica Moses, por Giancarlo Carbone, bueno, Carlos Christopher como docente, que trabajan con mucho profesionalismo y con mucha gentileza y bonomía, que no es un tema menor. Creo que la propia presentación del libro y la cierta informalidad o la manera descontracturada que hemos tenido de intercambiar así lo muestra. No le quitó profesionalismo y contenido a lo que todos ustedes tres dijeron. Eso me hizo aceptar el desafío. Yo es la segunda vez que publico como traductora con la Universidad de Lima, con Jean-Paul Lafrance, pero es el tercer libro que publico con él, a quien también tengo que agradecerle la confianza de nuestros años de UCAM, donde fuimos colegas, ¿no? Pero miren que es una aventura que no ha estado exenta de discusiones. Una traducción significa meterse de lleno con cabeza y con corazón, con la ideología también y con las miradas, en este caso religiosas, o la identidad religiosa, que en mi caso es muy importante, así como la científica, ¿no? Y eso quiere decir que algunas veces yo también me tuve que tirar de los pelos y haber discutido mucho con el autor, él lo sabe, discutimos y nos peleamos, ¿no? Porque de alguna manera también hay un rol de mediación en la traducción y también de mediación cultural y también de ganas de intervenir sobre lo que el autor dice, pero no puedo modificar lo que el autor piensa o quiere decir, hasta en el formato. E imagínense que todo ello mediante el correo electrónico, muy escasamente a través de una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque, y esto es un tema cultural, los canadienses en su mayoría no usan WhatsApp. Imagínense discutir esto, que lo venimos haciendo antes de la pandemia, por correo electrónico, 3 actores, Universidad de Lima en Lima, en Perú, Carmen Rico, ahora jubilada en Montevideo, Uruguay, y Jean-Paul en un pueblito hermosísimo de Trois-Rivières, no, Petite Rivière Saint-François, al borde del río Lorenzo, que no saben lo que es, más arriba que Quebec. Trabajar con correo electrónico, apoyándonos en tecnologías muy duras, sin vernos la cara, no fue nada fácil. Y lo hacíamos antes de la pandemia cuando traduje otro libro de Jean-Paul. Sin embargo, y todo eso, ¿y por qué traigo esto a colación? A través del intercambio textual escrito, no visual, no oral y no auditivo. Porque creo que no es un tema menor
hace una relación de intercambio y hace algo que de alguna manera, no sé si es muy traído de los pelos, sale en lo que han planteado Carlos y en lo que ha planteado Christopher, de la edición. Esta producción termina en un texto escrito, se armó a través de la tecnología virtual, donde circulaban las opiniones, los cerebros, las discusiones, los abordajes, pero todo circulaba por la fibra óptica o no sé por dónde. Y yo me pregunto también a la manera que lo hace Jean-Paul y ustedes sobre la conciencia del cerebro, esta producción material que es un libro que es propia del mundo académico, que también tiene una edición virtual, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué queda? Incunable imagino que no va a ser, pero tampoco creo que en el mundo de la virtualidad, me pregunto, ¿cuál tendrá mayor permanencia? ¿El libro o no? Ahí hay unas preguntas que Mari recogerá después. Creo que todo eso tiene que ver a dónde irá nuestra conciencia cuando muramos, ¿no? ¿Dónde irán a parar todos los archivos virtuales que parecen tener o no humanismo? Yo sé que la inteligencia artificial les va a proveer de cierta sensibilidad, me aventura el ensayo, ahora yo también osadamente, les va a proveer de aroma, ya hay proyectos, ¿verdad?, de aroma, así como hubo de tinta electrónica, les va a proveer de textura y de tantas otras cosas. Estoy segura e imagino que en eso coincidimos con Jean-Paul, que no nos va a proveer de alma. En eso va nuestro compromiso. Y para terminar, en la última página del libro, que es riquísima y que les recomiendo a todos que compren el libro, cuando se plantea finalmente esa presunta existencia de Dios o no a partir de lo que plantean los astrofísicos, ¿verdad? Y alguien que dice que Dios es un matemático de primer orden, y utilización de avanzadas, Jean-Paul toma distintos autores de la hipótesis sobre Dios y dice que, claro, que la nada no puede engendrar la nada, pero supone que el creador permanece siendo una presunción, una posibilidad que ni la ciencia ni la experiencia humana pueden probar, y que debemos realizar, como lo plantean algunos budistas, una elección metafísica. Digo, sí, hacemos una elección metafísica, pero hacemos una elección de vida. Y no sé por qué estoy impulsada a decir que también se encuentra, el Dios también se encuentra en la experiencia humana. Y con esto les quiero agradecer a Mari, a Christopher, Carlos el placer, a Jean-Paul. ¿Nos volveremos a pelear con otro libro, Jean-Paul? ¿Es qu'on se battra nous deux avec un autre livre? Porque la verdad que es riquísimo todo lo que hace y te agradezco, Christopher y Carlos, el análisis que han hecho de ese corte de 1000 autores donde había que ir a buscar citas, que fue de un trabajo inconmensurable, pero donde aprendí muchísimo. Así que muchas gracias. No, las gracias a ti, Carmen, por todo ese trabajo y por estar aquí con nosotros esta tarde. Mari, te cedo la palabra. Sí, gracias, Carlos. Todo muy interesante. Justo para responder una de las preguntas de las personas que están viendo la presentación. El libro físico lo pueden conseguir en Lima, en las librerías El Virrey, Libum, Sur, Comunitas, Ibero y San Cristóbal, pero también lo pueden adquirir en impresión bajo demanda en Mercado Libre de Uruguay, Gandhi de México, Cúspide Libro de Argentina, Librería de la U en Colombia, la Casa del Libro de España, entre otros. Bueno, también muchísimas gracias, Jean-Paul, gracias, Carmen, Christopher, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, todo muy rico en toda la información, y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, y que tengan, nos volvemos a encontrar en una próxima presentación. Gracias.